Los arqueólogos han descubierto una enorme ciudad antigua oculta bajo tierra en México que puede proporcionar una mejor comprensión de la civilización maya. Hace unas semanas, un equipo de científicos desenterró algo que debería ser imposible, algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia humana, algo que está enterrado bajo kilómetros de jungla, sellado bajo piedra, protegido por el silencio de 12.000 años, y que acaba de despertar. Lo que encontraron no son vasijas rotas, no son estructuras de piedra, no son jeroglíficos que alguien pueda traducir con un diccionario viejo. Lo que encontraron eran restos humanos. Pero esos restos no eran humanos, al menos no del todo. Estoy hablando de una secuencia genética que no debería existir, una secuencia que los científicos etiquetaron como X473, una secuencia que emite luz bajo rayos ultravioleta, una secuencia que contiene un patrón matemático que coincide con la proporción de Fibonacci, una secuencia que fue insertada deliberadamente en el genoma de seres vivos hace más de 12.000 años. Y lo más perturbador de todo esto no es de dónde vino, es que nunca desapareció. Está aquí, está caminando entre nosotros, está en la sangre de personas que viven hoy mismo, a pocas millas de donde todo comenzó. Esto no es ciencia ficción, esto es un descubrimiento real, verificado por múltiples laboratorios, documentado por investigadores serios, y que está obligando a la comunidad científica a reescribir por completo la historia de la civilización maya. Pero antes de que sigas, si te gusta este tipo de historias, si quieres conocer los secretos más oscuros del pasado humano, dale suscripción al canal y activa la campana para que no te pierdas nada, porque lo que viene ahora es algo que no vas a poder olvidar fácilmente. Bienvenido al canal. Hoy vamos a sumergirnos en el descubrimiento más perturbador de la arqueología moderna, la ciudad perdida. Todo comenzó en la cuenca de Petén, en el norte de Guatemala. Esta es una de las regiones más densas y menos exploradas del mundo maya. Una masa interminable de selva verde, templos colapsados y ruinas que nadie ha tocado en siglos. Un equipo de investigadores estaba trabajando en un programa de restauración, escaneando los cimientos de templos destruidos cerca de la antigua ciudad de El Mirador, una de las metrópolis más grandes que los mayas construyeron jamás. Usaban radar de penetración terrestre, una tecnología que permite ver debajo del suelo sin excavar. Y entonces, apareció una anomalía, un vacío geométrico, perfectamente circular, enterrado a más de 12 metros por debajo de la base de una pirámide. Los científicos se miraron entre sí. La naturaleza no construye círculos perfectos. Los terremotos no crean voids simétricos. Esto era algo hecho por alguien. Al principio pensaron que se trataba de una cueva natural, un simple hueco disuelto por el agua subterránea en la piedra caliza. Pero conforme excavaban, encontraron algo que no tenía sentido. Capas de bloques de piedra, cortados con una precisión quirúrgica, unidos entre sí por un compuesto adhesivo que era más duro que el cemento moderno. Y entonces tocaron la puerta, una losa masiva de piedra caliza, una sola pieza. En su superficie había grabados finos, delicados, pero no eran mayas, no coincidían con ningún sistema de escritura conocido. Algunas formas se parecían a los glifos preolmecas, los más antiguos de Mesoamérica, pero otras parecían enteramente desconocidas. Formas que nadie había visto antes. Los instrumentos del equipo empezaron a actuar de forma extraña. Lecturas magnéticas inusuales. La losa emitía campos magnéticos anómalos, como si contuviera metal dentro de la piedra. Después de días de trabajo meticuloso, finalmente lograron abrir la entrada. Un chasquido de aire comprimido, un siseo que duró varios segundos. Y entonces, el silencio. La cámara sellada adelante había una cámara circular, de unos 7 metros de diámetro. Pero las paredes eran lo que dejó a todos sin hablas. Estaban cubiertas de una sustancia negra, similar a la obsidiana, pero diferente. Esta sustancia no reflejaba la luz, la absorbía, literalmente. Los focos de los investigadores no rebotaban en las paredes. La oscuridad se los tragaba. El aire dentro era frío, varios grados más bajo que la selva húmeda fuera. Y el silencio era antinatural, no el silencio de un lugar tranquilo. El silencio de un lugar donde el sonido simplemente no existía. En el centro de la cámara, sobre 3 pedestales de piedra, había 3 esqueletos sentados en posición de loto.
rodeados de ornamentos de jade, discos metálicos pulidos y fragmentos de cristal. Todo estaba impecable. No había signos de deterioro. Nada estaba podrido, corroído o fragmentado por el tiempo. En la humedad tropical de Guatemala, eso es literalmente imposible. Pero lo más inquietante eran los cráneos. Estaban alargados. Mucho más alargados de lo que cualquier práctica de deformación craneana maya podía explicar. Los mayas sí deformaban las cabezas de sus hijos, presionando tablas de madera contra el cráneo recién nacido durante meses. Pero eso creaba formas asimétricas, imperfectas. Estos cráneos eran perfectos. La densidad ósea y la simetría sugerían algo diferente. Esto no era artificial. Esto era genético, la data que cambia todo. Luego llegó la datación por carbono. Los investigadores tomaron fibras orgánicas de la cámara y las sometieron a análisis. El resultado, aproximadamente 12.400 años antes del presente. Dejen que eso se absorba. Esta cámara, estas personas, esta tecnología, todo era miles de años más antiguo que la civilización maya, más antiguo que Olmeca, más antiguo que cualquier cultura conocida en las Américas. Estamos hablando de una época que precede a la invención de la agricultura, la cerámica, la escritura, todo lo que consideramos los pilares de la civilización. Pero el verdadero horror comenzó cuando llevaron los restos al laboratorio. El análisis inicial fue estándar. El ADN mitocondrial pertenecía al haplogrupo A2, común entre los pueblos indígenas de las Américas. Nada inesperado hasta ahí. Pero cuando intentaron hacer una secuenciación más profunda del genoma completo, algo falló. Fragmentos específicos del genoma simplemente no se alineaban con ningún dato humano conocido. Primero asumieron contaminación, repitieron el análisis, usaron muestras diferentes. El resultado fue idéntico. La anomalía aparecía en los tres individuos, siempre en la misma ubicación, siempre con la misma estructura. La encontraron en las regiones no codificantes del genoma, la parte que los científicos solían llamar ADN basura. Un patrón repetitivo, una secuencia de motivos, pero no era aleatoria, no era mutación, era matemática. Cuando mapearon el patrón, descubrieron que exhibía una proporción recurrente que se aproximaba perfectamente a la progresión de Fibonacci. Una espiral, un código. Esto era imposible. Un mensaje oculto dentro de una cadena de ADN de hace 12.000 años. Lo etiquetaron como secuencia X473. La secuencia imposible. La secuencia X473 no era completamente humana. Era híbrida. Parte del genoma era claramente humano, pero la otra parte no coincidía con nada en las bases de datos genéticas globales. No con ninguna especie viva, no con ninguna especie extinta, no con ningún organismo conocido. Pero la anomalía no se quedaba ahí. Paralelamente, en otra universidad, un equipo de genetistas realizó pruebas adicionales y descubrió algo extraordinario. La secuencia X473 emitía actividad biofotónica. Básicamente, cuando la exponían a luz ultravioleta, la secuencia brillaba. ¿Por qué? ¿Por qué restos humanos de una cámara sellada en la selva brillarían bajo luz ultravioleta? La longitud de onda de la bioluminiscencia coincidía con la de ciertos animales marinos bioluminiscentes. No tiene sentido. No hay conexión entre seres humanos de la selva tropical y organismos marinos luminiscentes. Y entonces vino la conexión, que lo cambió todo. Los investigadores en el sitio del hallazgo habían estado mejorando las imágenes de los glifos grabados en la puerta exterior de la cámara. Patrones de espiral, formaciones estelares, figuras geométricas. Enviaron estas imágenes al laboratorio de genética. Los genetistas se quedaron en silencio. Los micropatrones en la secuencia X473, las configuraciones geométricas de los pares de bases, reflejaban perfectamente los glifos de espiral tallados en la puerta de piedra. No era coincidencia, era diseño. Los constructores de esta cámara, hace 12.000 años, de alguna manera entendían la ingeniería genética. Habían codificado sus símbolos sagrados en la biología misma de las personas que descansaban en su interior. El disco duro biológico. Un genetista senior propuso una hipótesis tan extraordinaria que fue clasificada inmediatamente. La secuencia no era biología, era almacenamiento de datos. La idea era que este ADN basura
estaba cargando información no biológica. Cuando tradujeron los segmentos anómalos a código binario, los datos produjeron constantes numéricas repetitivas. Estas constantes correspondían a ratios astronómicos precisos, específicamente el período orbital de Venus en relación con la Tierra. Esta cámara no era una tumba, era un archivo, y las personas dentro no eran solo personas, eran libros, eran bibliotecas vivas que llevaban los secretos astronómicos del universo en sus genes. Las firmas isotópicas del calcio en sus huesos también eran anómalas. Sugerían que habían vivido en una atmósfera con un contenido de oxígeno ligeramente más alto, condiciones que no se habían dado en esa región durante más de 10.000 años. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Una rama desconocida de la humanidad? ¿Una línea premaya perdida en el tiempo? La respuesta, como veremos, es aún más extraña. Los guardianes de la sangre antigua, la secuencia X473, no pertenecía solo a 3 individuos que murieron hace 12.000 años. Los genetistas realizaron una última prueba, un intento casi desesperado. Compararon la secuencia con poblaciones modernas y obtuvieron un resultado. La secuencia no estaba extinta, estaba dormida, y seguía aquí, caminando entre nosotros. La base de datos se iluminó con una coincidencia de baja frecuencia. Apuntaba a muestras recolectadas décadas antes, para una investigación completamente no relacionada. Las muestras provenían de un pequeño grupo de comunidades aisladas en las tierras altas de la península de Yucatán. Equipos fueron enviados inmediatamente a esos asentamientos. Estas poblaciones viven en terreno difícil, lejos de las ciudades principales. Mantienen costumbres antiguas y tradiciones orales que han sobrevivido durante siglos. Las pruebas de ADN lo confirmaron. Rastros débiles y degradados de la secuencia X473 persistían entre un pequeño porcentaje de los habitantes. Las implicaciones eran asombrosas. Médicamente, la secuencia parecía influir en el comportamiento celular de formas sutiles. En el laboratorio, células que contenían la secuencia X473 mostraban reparación tisular acelerada y actividad neuronal relacionada con la memoria inusualmente alta. Estas personas habían mostrado, durante generaciones, una inmunidad inexplicablemente alta a ciertas infecciones. Pero la conexión cultural fue la verdadera bomba. Los antropólogos que entrevistaron a los ancianos del pueblo escucharon frases extrañas. Los ancianos hablaban de ser guardianes de la sangre antigua. Sus historias orales, transmitidas durante cientos de generaciones, advertían contra el matrimonio con extraños. No por razones de prejuicio, sino, como decían, para evitar una pérdida de equilibrio. Sin saberlo, estaban preservando una distinción genética. Estaban protegiendo la secuencia. Cuando los investigadores mostraron a los ancianos las imágenes mejoradas de los glifos en espiral de la cámara de 12.000 años, varios la reconocieron inmediatamente. La llamaban el aliento del cielo. No era solo una historia, era una memoria genética transmitida desde una época anterior a los mayas. La red global, la secuencia X473, no se limitaba a Yucatán. Cuando los científicos ampliaron su búsqueda, encontraron fragmentos microscópicos en todas partes. Cantidades diminutas en isleños del Pacífico Sur, en poblaciones de los Andes septentrionales, e incluso en ciertos grupos del Ártico. La secuencia no tenía un ancestro común. Los modelos genéticos no podían rastrear su origen. No evolucionó, simplemente apareció. Se veía, por todos los aspectos, como una inserción. Una adición intencional, un fragmento de código insertado deliberadamente en poblaciones humanas en todo el globo, separadas por miles de millas y miles de años. La imagen se estaba volviendo clara. El ADN, los individuos antiguos, los descendientes vivos, todos eran parte de un sistema masivo y único. Pero ¿cuál era la otra parte del sistema? Si el ADN era el software, ¿dónde estaba el hardware? El pulso desde el subsuelo. Mientras los genetistas perseguían fantasmas en la sangre, los equipos de sensado remoto encontraron algo más. Una segunda anomalía, mucho más grande. Bajo el dosel de la selva, oculta bajo capas de ceniza antigua y piedra caliza, había un anillo simétrico perfecto, masivo, aproximadamente 90 metros de diámetro,
Esto no era un cenote, era una estructura. Se extrajeron muestras de núcleo. Lo que encontraron no debería existir. El anillo estaba hecho de aleaciones de metales que incluían titanio, vanadio e iridio. Metales que requieren temperaturas increíblemente altas para ser procesados. El vidrio volcánico circundante estaba fusionado con partículas metálicas, evidencia de exposición a temperaturas superiores a los 3000 grados Celsius. Ninguna sociedad preindustrial podía lograr esto. Esto no era un templo. Esto era una pieza de tecnología avanzada. Y aquí viene lo más impactante. La cosa estaba zumbando. Las lecturas magnetométricas revelaron que el anillo emitía pulsos electromagnéticos de baja frecuencia. Eran débiles, pero regulares. Un pulso estable que se repetía cada 11 minutos como un reloj. El equipo estaba desconcertado. ¿Qué era esta máquina? ¿Un instrumento astronómico? ¿Una fuente de energía? Las lecturas iniciales sugerían que no estaba solo en la superficie. Se extendía hacia abajo, más profundo de lo que sus equipos podían penetrar. Esto no era solo una máquina, era una baliza. La conexión. Decidieron mapear el patrón del pulso. Convirtieron la frecuencia electromagnética en una proporción numérica, y casi se desmayan. El patrón de pulsos del anillo metálico de 90 metros coincidía perfectamente con la proporción matemática de la secuencia X473. La máquina y el ADN estaban conectadas. Dejen que eso se absorba. Una pieza de tecnología imposible, enterrada y activa, estaba comunicándose activamente con una secuencia genética única que solo se encontraba en los guardianes actuales de la sangre antigua. Eran dos partes del mismo sistema, resonando a la misma frecuencia. La estructura efectivamente estaba hablando con el ADN especial, y entonces las teorías saltaron de la civilización perdida a algo completamente diferente. ¿Y si la máquina no estaba hablando con el ADN, sino alimentándolo? ¿Y si las personas eran la fuente de energía? Una red de baterías biológicas vivas, diseñadas para mantener esta máquina antigua en modo de espera. O quizás la teoría más aterradora de todas. ¿Y si el anillo no estaba enviando un mensaje, sino una instrucción? Un comando escrito en electromagnetismo, diciéndole a ese ADN especial que hiciera algo, que cambiara, que se activara. El mapa estelar. En ese momento regresaron a los otros artefactos de la primera cámara, específicamente a una tableta de jade fracturada. Los glifos sobre ella fueron finalmente traducidos. Era un mapa estelar. Pero no mostraba el cielo de hoy. Mostraba el cielo nocturno de exactamente 12.000 años atrás. Esa fecha debería causar escalofríos. 12.000 años. Es el marco temporal exacto del Dryas joven. El momento de un cataclismo global. Quizás un impacto de cometa. Quizás una erupción solar, que limpió la tableta y sumergió al mundo en una última y brutal era de hielo. El mapa señalaba a las Pléyades, un cúmulo estelar con el que los mayas estaban obsesionados. Pero también señalaba una segunda ubicación, una trayectoria en espiral que conectaba nuestro sistema solar con una densa región de polvo interestelar dentro de la constelación de Tauro, a unos 1500 años luz de distancia. La tablet llamaba a este lugar Qianhal, o el río del cielo. El equipo se dio cuenta de que Qianhal no era un destino. Era un corredor, una autopista a través del cosmos, un agujero de gusano estable. La tablet referenciaba este lugar junto con símbolos de llegada, enseñanza y sangre. El texto hablaba de los Bakab-chan, los que llegaron en luz, los del pueblo del cielo. Ahora, junten las piezas. Los del pueblo del cielo llegaron hace 12.000 años, justo cuando el mundo estaba terminando. Vinieron no desde Tauro, sino a través de Tauro, usando el río del cielo. Encontraron un planeta al borde del colapso total. No podían salvar el mundo, pero quizás podían salvar una parte de él. ¿Y si no eran solo maestros? ¿Y si eran ingenieros genéticos? Intervinieron. Construyeron esta máquina masiva de 90 metros, esta baliza, este detonador genético, y la enterraron. Luego editaron el ADN de los sobrevivientes. Insertaron la secuencia X473, una firma genética, una alarma. Crearon una línea de sangre para actuar como custodios vivos de una tecnología que no podían llevarse consigo. Un sistema dejado en espera,
zumbando con baja potencia durante 12 milenios, esperando. ¿Esperando qué? ¿Su regreso? ¿O el día en que los descendientes de esos sobrevivientes fueran lo suficientemente inteligentes para encontrar la máquina y finalmente comprender el mensaje? El legado vivo. Y aquí es donde todo se conecta con el presente, porque los descendientes de esos guardianes no desaparecieron, siguen vivos. Siguen en Yucatán, siguen trabajando la tierra, siguen contando historias que sus abuelos les contaron, historias que sus bisabuelos les contaron, historias que vienen desde antes de que los mayas fueran los mayas. Y dentro de su sangre, silenciosamente, la secuencia X473 espera. No saben lo que llevan. No saben qué hay en su código. No saben que cada célula de su cuerpo es un libro cerrado que contiene información que la humanidad moderna apenas está empezando a descifrar. La sangre no miente, el ADN no olvida, y lo que fue enterrado bajo 12 metros de piedra y selva no se fue a ningún lado. Solo estaba dormido. Hasta ahora. Esto nos deja con una pregunta que debería quitarnos el sueño. Si los del pueblo del cielo vinieron una vez, dejaron una máquina, insertaron un código genético y prometieron volver, ¿están de regreso? ¿O nunca se fueron? ¿Y si la secuencia X473 no es solo un archivo? ¿Y si es un receptor? ¿Y si los guardianes no solo protegen el recuerdo de los que vinieron del cielo, sino que son la antena que los llama de vuelta? No tenemos respuestas, tenemos preguntas. Y esas preguntas son más grandes que cualquier cosa que la arqueología nos haya dado hasta ahora. Lo que sé es esto: el pasado no está muerto, no está enterrado, no está olvidado, está vivo, está en la sangre, está en las piedras, está zumbando debajo de nuestros pies, esperando el momento de despertar. Y ese momento podría estar más cerca de lo que pensamos. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, si sientes que hay algo en la historia humana que simplemente no encaja, entonces, este es tu canal. Dale suscripción ahora mismo. Activa la campana de notificaciones, porque cada semana traemos historias como esta, historias que la ciencia oficial no quiere que conozcas, historias que cambian todo lo que creías saber sobre quiénes somos y de dónde venimos. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Los del pueblo del cielo van a volver? ¿O nunca se fueron? ¿Y qué crees que haría la humanidad si descubriera que su ADN contiene un mensaje de algo que vino de las estrellas? Nos vemos en el próximo video. No dejes de buscar la verdad.